soberanía alimentaria. Buscamos generar lazos y puentes entre quienes producen, quienes elaboran y quienes consumen los alimentos, más toda la actualidad del campo y la economía que no sale en otros medios. El Avispero. En lo alto que se abre el portal para que crezca lo que crece cuando se siembra verdad. Vamos en un viaje a luz, devorando intensidad en el sueño de saber qué somos y qué hacemos acá. Déjala correr, lleva a crecer en el vaivén de la marea. Muy buenos días, Eduardo, Iván, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, acá estamos en otro programa de El Avispero Radio, desde el estudio Maritza y yo, y telefónicamente Iván. Buenos días, Iván. Buenos días, Eduardo, buenos días, Maritza, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo estoy en la provincia de Misiones, Posadas. Ah, en Misiones, ¿qué andas haciendo? Sí. Y yo estoy en Virasoro, ahora tuve que venir a Posadas por un tema de laburo, pero ya estaba interiorizándome un poquito sobre lo que pasó acá hace unos 15, 20 días. Se legisló que en el 2025 se prohíbe el glifosato en la provincia. Ah, sí, muy bueno. Para hablar de de eso, sí. Lo hemos leído, sí, por suerte. Bueno, después... Y es muy loco hay un criterio por el cual se prohíbe, pero el criterio contrario por el cual también se permite en otras provincias. Y digo, ¿pero cómo es? Es como que se prohíba una sustancia en un territorio que ingerimos los seres humanos, y en el otro territorio la siguen consumiendo, me dice, pero no es veneno, pero los otros siguen tomando, y así. Sí. Y digo, ¿qué pasa en las otras provincias? ¿Qué pasa con...? Obviamente que estamos tirados por intereses, ¿no? Pero bueno, da para desarrollarlo un poquito después, si querés. Sí, bueno, esperemos que dé tiempo después y lo explicas un poco mejor. Tenemos un programa muy nutrido, ¿no? Sí, por suerte, sí. Uh-huh. Bueno, ¿cómo pueden comunicarse con nosotros? Al WhatsApp 1557001372, al Facebook Levantando el Avispero, Instagram El Avispero Radio o en Twitter Avispero Radio. Así que cualquier comunicación, cualquier interesado en contactarse con nosotros, tienen varias posibilidades. O también por el canal de YouTube de Radio Caput estamos saliendo en vivo. Perfecto. Bien ahí. Estaba pensando también, vamos a hablar de lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Que sigue pasando. Sí, la segunda parte del programa va a ser dedicado a eso, con una entrevista a Betina Rivero, concejal del FIT en Jujuy. Así que eso va a ser importante charlarlo también. Y en la primera parte vamos a tener una nota a Julián Monques, que en un ratito después del separador lo vamos a presentar. Así es. Bueno, no sé cómo venimos y con música, si ya hay alguna entrevista. Ustedes que están en el puente de mando. Perfecto. Bueno, entonces lo presentamos a Julián. El Avispero, reverdeciendo el asfalto. El Avispero, una trinchera verde. El Avispero, cerca de las raíces.
Bueno, Julián Monques ya estuvo con nosotros hace unas semanas. Es licenciado en Ciencias Ambientales y magíster en Desarrollo Rural, docente del área de Educación Agropecuaria de la Facultad de Agronomía, integrante de la CALISA, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, y actualmente se encuentra realizando el doctorado en Ciencias Agropecuarias con una beca de CONICET. Pero hoy lo entrevistaremos en relación a un nuevo libro, que aquí lo tenemos, Politizar el ambiente y ambientalizar la política, editado recientemente por Batallas de Ideas, y Julián fue el coordinador del mismo. Julián, ¿estás escuchando, no? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por... Buenos días, Julián. Gracias por entrevistarte, sí. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes. ¿Listo para las preguntas? Dale. Bueno, este es tu primer libro que editás. ¿Cómo surgió la idea para redactarlo y editarlo? Bien, sí, primero es el primer libro, y la idea surgió en pandemia a raíz de una entrevista que di por los incendios de los humedales, que justamente cuando estábamos encerradas avanzaron mucho los incendios en los humedales, y a raíz de eso me contactó el editor del libro, Luis Sella, y me propuso la idea de escribir algo que ponga el foco en esto, ¿no? En lo que es el ambientalismo popular y en estas consignas. Sí, y contanos quiénes participaron como autores en el libro. Bien, en total son 14 autores y autoras, sobre todo, y fundamentalmente se componen de gente que trabaja, digamos, en esto vinculado a la comunicación, otros que trabajan desde la investigación y la docencia, y sobre todo otros que trabajan desde la comunicación. Pero creo que la línea que tiene o el eje rector que tiene el libro es justamente tratar de comunicar las cosas de una forma que sea accesible para todo el mundo, ¿no? Tratando de bajar ideas que a veces son complejas o abstractas a la cotidianidad, con ejemplos, tratando de hacerlo en un lenguaje que sea accesible y que sobre todo que fluya, porque la verdad que lo que encontrábamos era que había un vacío, ¿no? Mucha gente interesada por el ambiente desde la militancia te preguntaban por libros y yo nunca sabía qué recomendarles, porque en general son más del tinte académico los libros. Entonces, bueno, esto fue una propuesta para empezar a aportar en ese lugar, ¿no? Esto no se termina ni se agota con este libro. Perfecto. Buen día, Julián. Iván Gándar soy. ¿Sabes qué? Quería consultarte, ¿qué sería politizar? Porque lo que estamos viendo en la realidad actual, con los candidatos que hay, difícilmente en los próximos años vaya a cambiar sustancialmente algo, por lo que estamos viendo, digamos, por los candidatos que tienen más chances, ¿no? Y hay una cuestión también ideológica con esto que mucha gente niega. Y hay muchísima gente que niega, por ejemplo, el calentamiento global y dice, no, siempre pasó esto en el planeta Tierra, siempre hubo cambios así bruscos. ¿Y qué sería esto? ¿Cuál sería el avance hacia una politización real y un interés real y de la comunidad, de la población por este tema? Bien, ahí justo pusiste el ojo sobre los dos puntos, ¿no? Porque este desafío de politizar el ambiente, ambientalizar la política, es este doble juego, ¿no? Por un lado, quienes se interesan por la cuestión ambiental, dar una discusión política de la importancia de que esa disputa política sea con rostro humano, ¿no? Que no solo hace falta cuidar la ecología de los sistemas, sino también pensar que la relación con esos sistemas sea justa para que todo el mundo pueda acceder a los bienes comunes. Y lo que vos decís es el otro juego de ambientalizar la política, ¿no? Que sin duda es el gran desafío para mí, porque yo creo que hay dos disputas en paralelo. Una disputa con el neoliberalismo como sistema cultural, ideológico, que ahí hay una disputa de poder, porque no hay proyecto que pueda ser ambientalista y neoliberal al mismo tiempo, son contradictorios, pero también hay una disputa de sentido hacia adentro del amplio campo que es el campo popular, porque sin duda, digamos, la cuestión ambiental no es la prioridad para nada,
y convertirla en una prioridad es un gran desafío, no porque tengamos alguna cuestión ególatra de que queramos llamar la atención y demás, sino porque realmente entramos en un nuevo mundo, ¿no? Hoy en día el cambio global nos empuja a repensar nuestras prácticas de consumo, de producción, de distribución de alimentos. Realmente todos los indicadores muestran que así como estamos, esto no va más. La restricción mundial a muchas de las cosas que veníamos haciendo, los formatos de producción, va a empezar a suceder. Entonces tenemos que pensar cómo exportar con otra forma de producir también, porque eso se va a empezar a trazar y vamos a tener que pensar las nuevas dinámicas de producción e distribución. Bueno, hay un montón de desafíos que yo creo que nadie los está discutiendo en serio, ¿no? Pues también estamos discutiendo cada 3 meses los rendimientos del FMI, entonces nos hace vivir en la urgencia, y esto es una proyección de acá 10, 15 años, ¿no? Entonces es complejo dar una discusión de largo plazo, pero bueno, para eso estamos acá también, ¿no? En el libro hay un capítulo, que creo que lo redactaste vos, que habla del ambientalismo popular. ¿A qué llamás el ambientalismo popular? Bien, un poco, creo que lo dije al pasar antes, pero digamos, para mí el ambientalismo popular es ponerle cara a la cuestión ambiental. O sea, algo así, un sinónimo a lo que decía el Papa de ponerle alma a la economía. Bueno, ponerle cara a la cuestión ambiental es entender que el ambiente no es un objeto que está por ahí afuera y que tenemos que cuidar o aprovecharnos de él. El ambiente es una relación del ser humano con el entorno. Entonces, más que cuidar o destruir el ambiente, lo que tenemos que pensar es cómo construir una relación ambiental sana. Y para que sea sana, tiene que ser sana con el entorno, es decir, de tener prácticas que sean de menor impacto posible, pero también implica de que sean prácticas justas, digamos, ¿no? Porque uno de los principales problemas ambientales es la desigualdad, porque hoy en día tenemos un planeta que alcanza para todos los que somos, pero las dinámicas de producción, de acumulación del capital, hacen que el 1% cause más de la mitad de, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero, que son los que causan el cambio climático. Entonces, bueno, ¿por qué el 99% tiene que sufrir lo que el 1% causa, ¿no? Hay una cuestión de que unos pocos con mucho poder privatizan el uso de los bienes comunes y socializan los impactos ambientales, que son los que pagamos todos, ¿no? Entonces me parece que discutir desde el ambientalismo popular es poner el centro en esto, ¿no? Que la cuestión ambiental tiene rostro humano y que sobre todo lo que tenemos que discutir desde el ambiente es la desigualdad en el acceso a las bienes comunes y a la distribución de los costos ambientales. Claro, y en esta relación ambiental sana que mencionaste recién, ¿cuáles serían las tareas más urgentes a realizar? Qué complejo. Yo creo que hay un montón de tareas urgentes en paralelo. Yo siempre lo digo como que hay capaz 3 planos. El primer plano es empezar a discutir cosas hoy en día para que no sigan avanzando, ¿no? Entonces, claro, poder poner poder en discusión ciertos elementos del sistema productivo que hoy están devastando el ambiente y que hay que discutirlos. En el mediano plazo es repensar esas prácticas productivas e integrar todo el modelo productivo de una forma que sea ambientalmente más equilibrada, si se quiere, y en el largo plazo yo creo que hay una disputa cultural. Yo creo que no alcanza con políticas públicas y con otro modelo productivo, sino que todos tenemos que internalizar prácticas que tengan menos impacto, ¿no? Entonces, yendo a lo concreto, porque eso es como el plano más general, yendo a lo concreto, yo creo que hoy en día tenemos que empezar a rediscutir qué lugar tienen las ciudades, qué lugar tiene la ruralidad. Yo creo que la primera tarea urgente es frenar el avance de ciertos procesos productivos que están despoblando los pueblos y las pequeñas ciudades y empezar a pensar cómo construir ciertos nodos, digamos, ¿no? en nuestro país para rehabilitarlo. Yo creo que una de las grandes disputas ambientales es la descentralización del país. Nada, hay mucho para desarrollar ahí, pero lo dejo ahí picando y después lo podemos seguir. Y después es esto, ¿no? Repensar cómo integrar todas las cadenas productivas. Eso yo creo que es en el mediano plazo, ¿no? Y por último, en el plano cultural, lo que decía de las prácticas propias es
internalizar el reciclado, por ejemplo, aportar al consumo de alimentos agroecológicos, es decir, con nuestros pequeños pasos también ir construyendo qué sistema queremos. No porque lo vayamos a construir, porque eso siempre fue un legado del ambientalismo más liberal, ¿no? De pensar que los cambios individuales podían cambiar al mundo, sino porque es complementario. Muchas veces el ambientalismo popular no discutíamos las prácticas individuales, pero yo creo que hay que complementarlas. Hay que pedir políticas públicas hoy para cuidar lo que nos queda, pedir un modelo productivo distinto en el mediano plazo que sea descentralizado, con las cadenas productivas integradas y con la gente habitando sus territorios, y en el largo plazo tener una práctica ambiental cotidiana, construir sujetos ambientalistas en cada lugar del país. ¿Y a qué se Julián, la última por... perdón. No, dale, Iván, dale. La última por mi parte, yo justamente de lo que estabas hablando me hace el pie para la pregunta, decís, ¿cómo te imaginás de acá, ya que dijiste 15 años o 20 años, una realidad posible, sobre todo en el centro del país, de lo que es la superficie fotosintética dedicada a la producción de commodities para forraje y combustible, ¿no? ¿Cómo se puede revertir esa tendencia que es tan fuerte? ¿Y qué te imaginás? Porque uno dice, bueno, pequeñas chacras donde haya productores pequeños, donde haya mucha diversidad, donde se puedan hacer algunos cultivos también extensivos. ¿Cómo visualizás vos eso para también visualizar todos y generar una matriz holográfica que genere realidad, digamos, algún día? Está bien. Yo creo que hay dos caminos, porque hay algo que discutimos con muchos compañeros, que es que la transición va a suceder, la transición hacia un sistema de menor impacto, digamos, porque todo el mundo está poniendo el ojo en eso, hasta la gente que tiene intereses no, en la industria petrolera, por ejemplo. Entonces, esa transición para mí puede tomar dos caminos. Uno, que es el más excluyente, digamos, que es que avance este capitalismo verde y que siga expulsando gente de su territorio, que se sigan amontonando en las ciudades y que todas esas grandes plataformas pasen a ser grandes extensiones de soja para producir biodiesel o grandes extensiones de paneles solares, de energía eólica. Es decir, seguir construyendo una lógica donde lo urbano es donde vive la gente y está separado, y la ruralidad sirve para producir, ya sea alimentos a gran escala, producir también energía a través de los biocombustibles o energías renovables, digamos, ¿no? Yo creo que eso también va a llevar a seguir perpetuando una sociedad injusta. Ahora, el otro escenario, que es el que decía más de la descentralización, yo considero que ahí lo que tenemos que construir es como cinturones alrededor de esas ciudades. Porque vos decís las pequeñas chacras, y sí, yo creo que las pequeñas chacras tienen que estar alrededor de las ciudades, en los cinturones hortícolas, frutihortícolas, produciendo frutas y verduras para esas ciudades. Después un segundo cordón donde pueda tener producción ganadera, producción láctea y demás. Y ya sí, la parte más externa de la ciudad, ahí sí capaz puedes tener producciones a gran escala que sirvan para las exportaciones y demás. Yo no creo que sean excluyentes hoy en día. Lo que creo es que sí tenemos que ponerle un freno y hacer un ordenamiento territorial para decir, bueno, acá se produce alimentos y acá se producen commodities y acá se produce energía solar y acá se saca gas. Yo creo que lo que hoy falta es planificación estatal. O sea, lo que hoy en día tenemos en nuestro país es la planificación del mercado y ya sabemos a dónde nos llevó. Entonces, en este proceso de transición en el que estamos, la pregunta es, ¿quién va a planificar la salida? ¿El mercado o el Estado? Bueno, yo brego por la segunda claramente, del Estado, pero con el acompañamiento y con el empuje de la comunidad discutiendo qué país quiere habitar. ¿Y cuál debe ser el rol del Estado? Algo estás diciendo, pero bueno, sí esto podés redondearlo. Sí, esto, pero también lo puedo extender, digamos, porque para mí esto es fundamentalmente el rol del Estado, pero sobre todo también lo que dije al final, esto del empuje de la comunidad. Yo creo que también hay una discusión más global, si se quiere, que excede a lo ambiental, que hoy en día las democracias no alcanzan, no están pudiendo dar respuesta a todas las demandas de la sociedad, y me parece que hay que repensar la democracia justamente a 40 años de la recuperación. Lo que me parece fundamental es poder incorporar elementos que van surgiendo en la sociedad,
comunidades que se van juntando, grupos que activan en su lugar, que ya sean asambleas de pueblo fumigado, ya sea gente en los territorios resistiendo a la minería. Bueno, yo creo que el Estado siempre tuvo una relación muy conflictiva con esos sectores, y yo creo que es hora de pensar una democracia más participativa. Y ese es el rol del Estado para mí fundamentalmente. No solo empujar hacia donde estaría bueno que vaya, sino que ese empuje sea apropiado por la sociedad, porque no hay ningún cambio social grande que suceda sin la comunidad que esté organizada y que se apropie de ese cambio. Entonces, si desde el Estado vienen un par de tecnócratas, desde un escritorio, a decir, bueno, de acá a acá se hace esto, de acá a acá se hace lo otro, la comunidad nunca se lo va a apropiar. Entonces, es importante también, a la par de pensar cómo integrar estratégicamente nuestro país, bueno, hacerlo dialogando con la comunidad para que se apropie de ese cambio y sea partícipe de ese cambio, ¿no? Porque de vuelta ya vienen habitando esos territorios, vienen discutiendo las cosas que pasan ahí y vienen soñando con un mundo distinto. Bueno, de mínima hay que ir a escuchar qué es ese mundo distinto que están soñando, ¿no? Para ver cómo podemos dialogar y construir una salida colectiva. Bueno, y otro capítulo en el libro habla de mitos sobre el rol de la ciencia en problemas socioambientales. ¿A qué se refieren con eso? Mitos de la ciencia, el rol de la ciencia. Bien, ese capítulo lo escribieron dos colegas, investigadoras muy buenas de la facultad, que un poco hacían referencia a esto, desmitificar el rol de la ciencia. Muchas veces se piensa que la ciencia es la garante de la verdad, que viene a iluminarnos, y lejos de eso, digamos, la ciencia construye conocimiento en un paradigma determinado, y no por eso tenemos que ir a imponer nuestra forma de ver y pensar el mundo, ¿no? Esto, en un momento hablan del papel sacrosanto de la ciencia, esto de decir, bueno, ante un conflicto quien resuelve es la ciencia. Porque en esto y en todo en general, sobre todo hay una decisión política que tomar. Esto que decía, si la salida la planifica el Estado o el mercado, eso es una decisión política, no hay ningún paper o publicación académica que nos diga quién tiene que tomar ese camino. Claro. Ahora, la ciencia nos puede ayudar a construir sentido en ese camino, pero todo lo que tiene que ver con lo ambiental tiene de fondo decisiones políticas, de tomar decisiones A o B y avanzar en ese sentido. Entonces, un poco lo que queremos hacer es desmitificar que la ciencia es neutra, objetiva y pura, y que es, sobre todo, una decisión política tomar a la ciencia como la constructora principal de conocimiento. Porque ¿qué? Las comunidades no construyen conocimiento en sus experiencias de vida, no construyen su conocimiento al resistir ante los avances de diferentes fronteras productivas. Bueno, yo creo que sí, y que la ciencia es uno de tantos conocimientos que hoy es el hegemónico, sin duda, por algo también estoy en el ámbito académico, pero yo creo que esa hegemonía no tiene que implicar imposición. Esa hegemonía implica sobre todo responsabilidad con esas otras que no accedieron a este privilegio, y que hay que sobre todo abrir el conocimiento a integrar los otros, dialogar con los otros y de vuelta construir salidas colectivas sin imponer nuestra mirada académica y que en general viene de las zonas urbanas. Claro, Bueno. mientras estuviste contando en los capítulos del libro la situación que está pasando en Jujuy, ¿cuál es tu visión de cómo el pueblo está resistiendo en relación a tu libro? Bueno, me parece que es imposible de separar, ¿no? La represión que está desplegando Gerardo Morales es nefasta, es terrible lo que está haciendo, que todo empezó también con un reclamo docente, que se empezaron a sumar las comunidades y demás, pero en el fondo lo que se estaba discutiendo también con la reforma constitucional era la potestad de las tierras de las comunidades, y sobre todo también la potestad de los recursos y los bienes comunes de esa provincia. Claro. No, ya sabemos que los bienes son de las provincias, pero ahí lo refrendaba de una forma de decir, bueno, esto es mío y ni siquiera Nación me puede decir si es estratégico o no. ¿Por qué? Porque se está discutiendo a nivel nacional poner al litio como recurso estratégico. Entonces, ¿qué hace Gerardo Morales? Quiere poner una reforma constitucional para pasar por encima de esa ley. Entonces lo que está en disputa, como en todo, si afinamos el ojo,
la gran mayoría de los conflictos tienen que ver con una cuestión de quién se apropia los bienes comunes, ¿no? Y en este caso, sobre todo son los negocios del litio, ¿no? Y justamente impedir la protesta es para que las comunidades no se puedan expresar y no puedan decir, che, la producción del litio compite con el agua que uso para vivir. Sí. O sea, a ese nivel estamos hablando, terrible, ¿no? Está todo bien con la macroeconomía, pero me vas a dejar sin agua para vivir. Entonces ahí la discusión siempre es esta, ¿qué vale más? ¿El litio para estabilizar la macro y para que la gente de todo el país viva mejor o el agua de esa gente que está ahí? Bueno, esa pregunta no la responde la ciencia, conectando con la pregunta anterior. Esa respuesta es una decisión política, ¿no? Entonces me parece que todos los que estamos en la cuestión ambiental tenemos que asumir que tenemos un rol que va a implicar tomar muchas decisiones políticas que tienen valores, que tienen ética, que tienen moral por detrás, y más que esconderlo, lo que tenemos que hacer es ponerlo sobre la mesa y decir, todo bien con la estabilización de la macroeconomía, pero estamos en esta situación porque está el Fondo Monetario Internacional, que nos puso una deuda ilegal e ilegítima, y por eso tenemos que vaciar todo nuestro país para pagarle todos nuestros bienes comunes y poner en juego a la vida de las comunidades. Bueno, esas decisiones hay que ponerlas sobre la mesa. Y además lo de Jujuy sirve como laboratorio de ensayo, porque hay medio país que está contento con esa práctica que está haciendo Morales, porque dice, está muy bien que los mantengan a raya y que no haya más cortes y que no haya más disturbios y que no haya más... y eso es como aterrador, ¿no? Porque tenés millones y millones de argentinos pensando que está bueno que alguien le ponga límite a la protesta social. Y esto es como, bueno, listo, ahora viene esta onda donde te quieras quejar, sí. Nosotros nos vamos a quedar con todo, y si vos te querés quejar, te vamos a cagar a palos. Y esa es la tónica con la que viene, y a mí lo que me preocupa es eso, que hay una cantidad de gente que está de acuerdo con eso, y eso es como medio aterrador, porque parece que avanzaran, no que retrocedieran los represores. Por algo lo premiaron con la vicepresidencia, ¿no? También, claramente es algo que están premiando, que están visibilizando, ¿no? Bien. Bueno, muy bien. Para cerrar tu nota muy clara, como siempre, para aquel que le interesa el libro, que supongo después de escucharte serán muchos, ¿dónde lo pueden conseguir? Bien, ahí mismo en Batalla de Ideas, en la página, creo que es batalladeideas.com.ar, hay un link de WhatsApp, un número donde escriben y ahí te lo arreglan y te lo mandan. O sea, se paga a distancia y te lo mandan. O se puede pasar a buscar por el local, que está por la zona de Parque Avellaneda. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. A ustedes. Que tengan buen día. Bueno, buen día. Chao, Julián, buen día. No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para hacer el vuelo. Sí. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa.
pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo. Recojo el hielo a la deriva de los poros congelados. Luego con buena voluntad y mucha miel haré un helado. No le daré al mentiroso y al cobarde. Repartiré solo al que ama y al que arde. No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para alzar el vuelo. Seguimos en el Avispero Radio. Ahora vamos a entrevistar a Bettina Rivero, docente y concejal del Frente MST FIT en Palpalá, Jujuy. Estamos en comunicación con Bettina. Buen día, Bettina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días a ustedes. Buen día. Bueno, gusto tenerte para que nos cuentes un poco la situación actual en Jujuy, ¿no? Sí, queríamos que nos cuentes en sí cómo inició, digamos, todo lo que estuvo pasando, lo que estuvimos viendo en las otras provincias, lamentablemente no todo lo que sucedió en Jujuy, cómo inició estas movilizaciones en distintos lugares y la situación actual ahora en Jujuy. Bien. Bueno, en realidad todo esto se inicia como un paro docente. Sí. Un paro docente de los dos sectores. Lo que se dice el sector de sede, en el que están agrupados los docentes secundarios y terciarios provinciales, y por el otro lado ADEP, que es el gremio primario. Este paro se inicia el día 5 y hoy estamos ya por el día 26. En medio de esto tenemos también que se cruza el tema de la reforma, y la reforma entra como parte del petitorio de estos dos gremios. Y a la vez también, sí. Sí, contanos. Sí, a la vez también tenemos un proceso, como decía, de reforma bastante irregular, con quita la palabra a los constituyentes de la provincia de Jujuy, en el caso de lo que es los constituyentes del Frente de Izquierda, ir a comisiones que le quiten la posibilidad de hablar, en otros momentos incluso que se les impida que los invitados del Frente de Izquierda hablen, solamente hablen el sector presentado por el oficialismo, en el que vamos a destacar que la mayoría de los que hablan en estas comisiones son empresas, son amigos del gobierno y demás. A esto también se puede decir que hubo como momentos muy fuertes que deben haber visto ustedes, quizás con ustedes empezaron a ver, fue la gran y masiva movilización, claro, de la marcha de antorchas, sí, que eso sí, fue lo que salió primero, confluyendo con declaraciones que hizo el señor gobernador contra el gremio, diciendo en ese momento que ofrecía 50 a la paritaria. O sea, para aclarar, sí, un docente primario ganaba 35.000 de básico
y él ofrecía 50 al básico y que en mano llegara a 175. Y en medio de que hablaba así, que dijo que comprendía, termina con la frase, y bueno, y hasta acá nomás llegamos y no les voy a dar más. Y comienza a atacar. Entonces, esto se recibió con muy malamente por parte de los gremios y llamaron masivamente a una movilización en la que confluyeron muchos sectores. Y se fueron aunando en este proceso, municipales, salud, otros sectores de educación, o sea, estamos hablando de una multitud, y el pueblo en general. Acá también hay que aclarar que hubo una segunda oferta que se hizo, que fue el día 22 de junio, posterior a lo que fue la represión, y él ya oferta en mano 200.000 pesos como para un docente que recién inicia la carrera, y elevando el básico a 65.000. Y dice claramente como cláusula gatillo en ese momento que si no aceptan y no se incorporan hasta el lunes que pasó, eso quedaría inválido, así también que procedería con los descuentos en los días de paro. La modalidad de estos gremios ha sido siempre recibir las ofertas e ir a consultar a las bases. CEDES hace una gran asamblea y gana la posición de volver, pero bajo protesta. Ellos vuelven a las aulas el día lunes, y en el sector de ADEP ellos deciden rechazar totalmente la propuesta después de pasar por asambleas y por el Congreso provincial. Y son los que se mantienen en la lucha actualmente, y que ayer han recibido una nueva propuesta y hoy están en asambleas. Claro, y... Sí. ¿La nueva propuesta mejora la anterior mucho o es más o menos lo mismo de siempre? No, la propuesta es lo mismo, o sea, no es una gran propuesta. Le dicen que los salariales lo van a discutir el 15 de julio, y le dicen que paritarias van a tener, y ya se lo habían dicho el día 22, el 15 de julio, que ese día se van a sentar los dos gremios a hablar de paritarias. En medio de esto hay un detalle, que en medio de esto, como dije, hay otros sectores que se confluenciaron a esta gran y masiva movilización por la pelea salarial y también contra la reforma, y han logrado municipales un avance, o sea, de ganar 85.000 de mano. Ahora van a ganar 145, la oferta es de 145.000 para los municipales que recién inician en mano, y así, les dieron a los municipales, están dialogando con otros sectores, o sea, los sectores que nosotros llamamos PSG, o los sectores personal de servicio, que comúnmente se le dice porteros, administrativos y demás. Y la oferta salarial para los docentes no, queda congelada hasta el 15 de julio. Lo que sí le ofrecen es descontarle menos los días de paro, y que se sienten a hablar sobre equiparar las horas de los docentes especiales, que actualmente se les reconocía 12 horas a 15, y el docente de grado de 15 horas a 17 horas. Quería saber cómo ves vos el respecto de, bueno, está todo atado, ¿no? Con lo que gana el docente, la educación, la importancia que se le da a la verdadera educación y la concientización que tiene el pueblo jujeño sobre un recurso que le pertenece, o que debería ser público, que debería ser administrado de otra manera, como el tema del litio que veníamos hablando antes. ¿A qué nivel de concientización ves que hay en el pueblo sobre esto? Sobre todo en una ciudad, en un pueblo como es en el que vivís vos, que no sé cuántos habitantes tiene, pero capaz que no llega ni a 10.000, ¿no? No, ¿vos querés hablar de San Salvador de Jujuy, de la provincia? Sí, ¿cuál es tu mirada? Bien, mira,
En realidad el pueblo de Jujuy es mucho más masivo. Nuestra población llega a más de 70.000 habitantes, mucho más. Ah, mira. Sí. Tenemos en perspectiva de decir qué conciencia tienen respecto al litio. Bueno, el litio cruzó todo lo que es la reforma, así también los discursos del gobernador, y acá tenemos que hablar de otra cosa, no solamente el litio, sino del proyecto Cauchari, que es el proyecto de la energía solar, el proyecto del litio, el proyecto de cannabis, y el tema del turismo. Bueno, estos 3 proyectos son como el caballito de batalla del gobierno para decir que tiene grandes ganancias y que la provincia de Jujuy está avanzando. Sobre todo hacia la docencia, el discurso ha sido que Cauchari iba a dar las posibilidades para construir nuevos edificios, las ganancias de Cauchari, para mejorar la educación, pero en resumidas cuentas, cuando uno, no solamente yo, sino él mismo en sus discursos habla de cómo consigue los fondos para ampliaciones de edificios, para nuevos edificios, salen de que son productos de préstamos, organismos internacionales, o sea, nos está endeudando. Y por el otro lado, él dijo que con esos fondos de todas estas inversiones que se hacían, iba a mejorar la educación, y en lo salarial mantuvo un brutal ajuste que en promedio, hasta antes del inicio de estas movilizaciones, los estatales que ganaban menos, ganaban 85, 87, menos, sin contar que hay un sector de estatales que gana 45.000 pesos en mano y nada más. Sí, estos proyectos... No hablamos de básico. Claro, que estuviste mencionando del litio, de la producción de cannabis, ¿en qué territorios se van a hacer y quiénes son parte de esos proyectos? Sí, bueno, para que se entienda, estos 4 proyectos, no solamente el litio, cannabis, Cauchari está ubicado en la zona norte. El litio está ubicada en lo que es los salares de la provincia de Jujuy. Sí. Es por eso que la problemática también en relación a la reforma toca a lo que son las comunidades aborígenes. Claro. Y son ellas también las que están manifestando en conjunto y los sectores gaucho, pueblo en general, contra la reforma. Entonces, los toca a ellos como parte del saqueo que quieren organizar, porque hay un artículo en el que se aclara que es la provincia la que puede disponer en la nueva reforma de las tierras donde ellos viven. Claro. Entonces, a las comunidades aborígenes, el tema del litio, en donde está la zona de los salares, el tema del cannabis sería en la zona de los valles, porque en lo que es zona de Perico, Palpalá, incluso si podemos avanzar al Carmen, ellos han querido, en el Pongo, que es parte de Perico, ellos han ya hay una plantación de cannabis y ellos quieren avanzar sobre otros pequeños productores, por eso el sector gaucho sale a defender sus tierras para incautarle las tierras, porque estamos hablando de una provincia donde hay muchas generaciones de por medio que nunca obtuvieron el título de propiedad y siempre pelearon por eso ante distintos gobiernos. Ahora, la cuestión es que nunca pasó, nunca les entregaron. Claro, y ahora con y esta reforma no... dice, vamos a disponer. Sí, vamos a disponer de esto. Y después tenés el tema de... o sea, Cauchari estaría en territorio también de las comunidades aborígenes del norte. Y lo que es turismo es otro sector de las comunidades del norte, que sobre todo hago hincapié porque el turismo nosotros tenemos como grandes puntos turísticos, que son la zona del Ramal, la zona norte, lo que viene a ser la Quebrada y la Puna. Claro.
Y la decisión en relación al turismo también es de incautar tierra para la venta a sectores u organismos o entidades o grandes cadenas que quieran instalarse en esas zonas turísticas. Entonces termina siendo un reclamo de todos estos sectores que no quieren que se les quite sus tierras ancestrales. Bueno, muy clara tu exposición y muy preocupante realmente para todos. Y bueno, por lo que se puede ver que el problema va a ser para largo, ¿no? Sí, para bastante largo. O sea, puede ser que el sector docente, acá lo digo porque estuve escuchando, puede ser que el sector docente acepte salir, pero acá otra cosa. En medio de esto, la consigna que se ha escuchado en las calles es arriba los salarios, abajo la reforma, Sí. y esa ha sido la que nos ha unificado a todos. Ahora, a esa consigna, a raíz de los hechos acontecidos el día 28 de junio, que ingresan al domicilio de una docente y una docente, una actriz de la provincia de Jujuy, de teatro, y la golpean violentamente con todo, o sea, las declaraciones están publicadas, entran, la golpean, la torturan, la insultan en su domicilio particular. A partir de ahí ha empezado un proceso nuevo que tiene que ver también con lo que son las persecuciones, porque es lo que nosotros también denunciamos. Iba a haber persecución y bueno, han empezado este tipo de acciones, ya venían muy escondidas en la provincia, la criminalización, las persecuciones, y ayer confluyó una gran movilización donde se convocaron nuevamente todos los sectores en repudio a esa agresión. Entonces la consigna, sí, la consigna termina siendo abajo la reforma, arriba los salarios y los derechos. Bueno, gracias, muy claro, y esperemos que se avance algo, pero bueno, nos mantendremos en contacto para que nos puedas ir contando si hay alguna novedad. No sé, Iván, si quieres alguna otra pregunta, y si no, No, yo me parece muy completo e interesante, sí, y da para mucho. Fue muy claro y bueno, hay que estar atentos a esta situación. Bueno, muchas gracias, Betina. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas. Y por aclararnos cosas que acá en la ciudad, en Buenos Aires, se habla muy poco de esto y muy pocos medios lo tratan. Claro, y para eso estamos, para difundir y apoyar la lucha. Muchas gracias por tu tiempo, Betina. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un abrazo. Bueno, un abrazo, gracias. El avispero, reverdeciendo el asfalto. El avispero, una trinchera verde. El avispero, cerca de las raíces. Bueno, nos quedan unos pocos minutos. Iván, habías empezado a hablar algo del glifosato, del tema de emisiones, así que te dejamos estos últimos minutos para que lo que puedas redondear un poco. Sí, básicamente quería que si les parece, conversemos los tres sobre eso, porque lo mío, más que por ahí dar certezas, es expresar como algunas preguntas y algunas preocupaciones, ¿no? Porque veo que mientras en un lugar hay una conciencia de decir, bueno, hay que prohibir esto porque trae cáncer, porque trae enfermedades, acá en la provincia de Misiones el glifosato obviamente se utiliza, acá hay muchos pequeños productores, también hay mucha forestación y se utiliza para reforestar, hay que aplicar glifosato y entonces eso mata todo y después de un tiempo se puede empezar a plantar, generalmente, la mayoría es pino.
Pero digo, mientras unos dicen, che, acá prohibimos porque esto es veneno, en los otros dicen, che, no, nosotros seguimos tomando, todo bien. Y eso, digo, ¿qué plafón estamos viendo para un futuro donde hay intereses tan grandes de seguir esparciendo veneno y que nada ocurra? Y está la vida del ser humano. Digo, a veces me pregunto qué cosas dentro de por ahí 100 años, como hoy vemos la esclavitud como una aberración de la especie humana, en su momento fue algo totalmente normal. Y hoy vemos tal vez la muerte así porque tampoco tenemos registros oficiales, concretos, de cuánto es lo que, cuáles son las consecuencias reales del glifosato. Bueno, hay estudios serios y todo, pero parece que el Estado mira para otro lado en ese sentido, ¿no? Sí, un poco volver a lo que decía Julián en el libro y bueno, el verdadero rol del Estado, que de todo esto, bueno, por ahí no se habla o se oculta del Estado, en ninguna plataforma se habla claramente de esto, pero bueno, y se oculta por el agronegocio, muchos estudios que están dando vueltas, pero que normalmente no se difunden demasiado y se censuran a veces por algunas instituciones para, bueno, favorecer el agronegocio. Así que es todo un tema. Sí. Y también el poder que tiene el Estado respecto del sector privado, ¿no? Que está muchas veces mucho más organizado, mucho más, tiene los paradigmas mucho más claros de lo que quiere, y que tiene, bueno, poder fáctico, poder de fuego muchísimo más grande, que lo estamos viendo con los medios de comunicación respecto de los poderes de la justicia, del poder legislativo, del poder ejecutivo. Digo, ¿en qué momento la gente? A mí lo que me preocupa es que la mayoría de la gente no ve, no lo quiere ver, no le interesa, y eso es. Nosotros, bueno, estamos desde este espacio humildemente tratando de expandir conciencia en ese sentido, pero no veo como que germine mucho esa semilla de la preocupación, de una preocupación que se exprese en una en actividad, ¿no? En efectividades conducentes. A mí, como decía, no me acuerdo cómo se llama el libretista de Capusotto, Pedro Saborido, que dice, bueno, el neoliberalismo no es que nosotros habitamos el liberalismo, sino que el neoliberalismo nos habita a nosotros, ¿no? Y yo veo eso como con mucha preocupación, como que estamos lejos de una conciencia general. Sí. Bueno, sí, es muy poca la gente que tiene conciencia de eso. Bueno, dentro de los proyectos de la Caliza, bueno, hemos trabajado con la UTT y con distintos grupos que están tratando de difundir esto, que muchos de los pequeños productores del Gran Buenos Aires han tenido serios problemas de salud y eso los llevó a buscar cambiar de método de producción a la agroecología y demás, pero bueno, son por ahí cosas más incipientes, así que hay que seguirlo difundiendo y esperamos que, como se dijo antes, el Estado, bueno, en algún momento tome mayor participación en esto. Y justamente estas instituciones, bueno, que vos estás nombrando, la UTT, la Caliza, asociaciones de gente, de productores o de gente que está preocupada, que estamos preocupados por eso, ¿qué vamos a hacer como estrategia, no? Como decir, bueno, pongámonos a pensar, porque como que hasta ahora, tal vez, no sé, esta lucha así como más contundente que tiene unos 10 años, ponele, por decir un número, de más presencia, digo, bueno, pero como que la batalla se está perdiendo y bueno, hay que empezar a pensar cuáles son las estrategias posibles, así que me parece que ese podría ser el desafío. Perfecto, bueno, es para seguirlo mucho tiempo, pero se nos están acabando los minutos, así que, bueno, saludamos y nos encontraremos en breve. Bueno, abrazo grande, un abrazo, Marisa, abrazo Eduardo, un abrazo y nos estamos
estamos, y al Chino también. Que está Un siempre abrazo presente ahí, acá, operador. no habla, pero está manejando todos los hilos como siempre, y sin él no podremos estar acá. Y Marisa también, y Marina también, le mandamos un beso. Bueno, Marina, que hoy no pudo estar, pero está siempre presente, organizando todo. Bueno, Gente, abrazo grande. abrazo, hasta la Igualmente, próxima. Iván. Hasta luego. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path